también quisiera que oráramos, hermanos, por Marita, que se sintió mal de nuevo y ya venían para acá, pero empezó a sentirse mal. Pues acuérdense que se cayó, ¿verdad? Ya ha tenido ahí algunas molestias por ese golpe, pero vamos a orar, ¿verdad? Que el Señor la sane totalmente y la levante con su poder. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Así es que cierre sus ojos y sígame en la oración con su intención, con su deseo, con su amén. Y vamos a orar por Marita y por los enfermos, ¿verdad? Los que están enfermos, que el Señor haga su obra. Vamos a orar por Suri también. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, porque reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas que existen. En esta noche, Señor, nos acercamos ante tu trono de gracia para hallar ayuda, misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. En la vida de nuestra hermana Mara, Señor, de nuestra hermana Suri, Padre, y de todos aquellos que están batallando con alguna enfermedad, creyendo, Señor, y orando que tú eres el sanador por excelencia, Señor. Que tú enviaste tu palabra para sanarnos y librarnos de toda ruina, Señor. No permitas que el enemigo, Señor, haga estragos en sus vidas, sino muéstrales tu fidelidad, tu amor, y Señor, sobre todo que tú declaraste que tú eres la resurrección y la vida, Señor. Padre, y que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, Señor. Oramos también por Noemí, Señor, que gracias a Dios está mejor, Señor, y porque tú has cambiado, Señor, su tristeza en gozo y en alegría, Padre. Bendice este tiempo, Señor, y permítenos aprender de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Bien, pues ya ¿cuántos ya deseaban el discipulado, hermanos? Híjole, nada más como 3. ¿Cuántos ya deseaban el discipulado? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Verdad? Porque si tú amas a Cristo, entonces anhelas prepararte, anhelas conocer a Jesús, ¿verdad? Porque tú no puedes decir que eres discípulo de Jesús si no lo amas, si no estás dispuesto a renunciar a todo. Y por eso tenemos la Biblia, porque aquí está la evidencia, aquí están las pruebas de todos esos hombres y mujeres que dejaron todo por seguir a Jesús. Y gracias a que dejaron todo, ahora ellos ocupan un lugar especial en el cielo. Están sentados, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Y también el Señor ha prometido que sentarnos a nosotros en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A quiénes? Aquellos que decidan seguirlo. Así es que vamos, ahí tienen su manual, hermanos. Hemos estado esperando este manual con mucha paciencia, pero con mucha expectación de lo que Dios quiere hacer. Amén, hermanos. Así es que póngale su nombre a su libro, a su manual, ¿verdad? Porque no quiero problemas de que, es que ya no encuentro mi manual. Amén. Entonces, tiene mucho que ver con todo lo que Dios ha venido hablando a nuestras vidas, hermano, ¿verdad? Porque el título de este discipulado se llama El Reino de Dios, ¿cómo vivir en el reino de Dios? A ver, diga conmigo, ¿cómo vivir en el reino de Dios? Entonces es importante que podamos entender que pertenecemos a un reino. ¿A cuál reino? Al reino de los cielos. Y eso es algo poderoso, eso es algo hermoso, que usted no pertenece a este reino terrenal, sino pertenece al reino de los cielos, hermano. Y si usted es un ciudadano del cielo, usted tiene que aprender de acuerdo a las reglas, a las normas, a las leyes del reino celestial. Amén. ¿Y dónde están esas leyes? Pues están aquí en su palabra. Amén. Entonces, para que usted pueda entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, y yo sé que esto va a ser el parteaguas ya en la casa del Padre, porque si nosotros entendemos estos principios, entonces podemos caminar como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? El domingo predicábamos acerca de los niños. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos, hermano? ¿Quién es el más grande? Los niños, ¿verdad? Los que son como niños. Y el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos, hermano. Y vamos a entrar al capítulo 1. ¿Ya están ahí en el capítulo 1, amados?
Ya tiene lista su pluma, su libreta, su marcatextos, para que vaya usted subrayando, para que vaya usted memorizando, ¿verdad? Y allá en su casa dé un repaso, no se conforme con lo que escucha aquí, sino que vaya allá en su casa a escudriñar las Escrituras. Así es que gracias, Señor, porque nos permites iniciar con este discipulado, ¿verdad? Del pastor Rafael Gutiérrez, de la ciudad de McAllen, Texas, en el nombre de Jesús. Capítulo número 1, el reino de Dios es un reino de ¿qué, amados? ¿Es un reino de qué? De amor. Entonces, en ese reino, ¿qué hay en ese reino, hermano? Hay amor. Como en las caricaturas, ¿verdad? Hay caricaturas de reino, ¿no? El reino de qué, por ejemplo, de los pasteles, ¿no? ¿Qué hay en el reino de los pasteles? Pasteles, ¿verdad? ¿Qué hay en el reino de las tinieblas? Tinieblas. Pero ¿qué hay en el reino de los cielos, hermano? En el reino de Dios hay amor. Y si tú y yo somos ciudadanos de ese reino, debemos tener amor en nosotros. Y ahí se resume todo. ¿En qué se resume toda esta palabra, hermano? En el amor. Así es que el reino de Dios es un reino de ¿qué? De amor. Al reino al cual usted pertenece es un reino de ¿qué? De amor. Entonces, si usted no está amando, usted no ha entendido que pertenece al reino de amor. El amor es la clave, hermano. ¿Cuál es la clave de un matrimonio sano? De un matrimonio exitoso. El amor. Y lo vamos a ver, vamos a entrar de lleno. Todos nosotros hemos sido creados con un vacío de Dios. Es decir que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué se produjo en ellos, hermano? Un vacío. Porque Dios los creó perfecto, allá andaban gozando del huerto del Edén, señoreaban hasta que cayeron en desobediencia y entonces se produjo un, ¿qué, hermano? Un vacío. ¿Cómo podemos saber eso? Porque cuando el Señor los buscó, ¿verdad? ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué dijo Adán? Escuché tu voz, ¿verdad? ¿Y tuve qué? Tuve miedo. Entonces la desobediencia, el pecado, crea en nosotros vacíos. Y esos vacíos que hay en nuestras vidas, ¿quién es el único que los puede llenar? Dios, el amor de Dios. Y entonces aquí entre nosotros, ¿verdad? Hay muchos que tenemos vacíos en nuestro corazón. Por alguna cosa que nos pasó, por alguna cosa que nos hicieron, eso produjo, ¿qué produjo en nosotros, hermano? Un vacío. Hay mucha gente que tiene un vacío de amor y busca llenarlo con un montón de cosas, pero el único que puede llenar ese vacío es ¿quién, hermano? Es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen en esta noche, Señor, ven y llena ese vacío? Amén. Entonces hemos sido creados con ese vacío que solo Él lo puede llenar con su amor. ¿Quién puede llenar ese vacío, hermano? Y la gente busca llenar, ahorita lo vamos a ver más adelante con muchas formas. Dice, muchas veces buscamos llenar ese vacío con otras cosas como ¿qué, hermano? Como la fama, la riqueza, las posesiones, con otras personas, con drogas, con alcohol, con vicios, con sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente busca llenar esos vacíos de muchas maneras. Como diría la canción, a mi manera. ¿Cómo quiere llenar esos vacíos? A mi manera. Estoy decepcionado, ¿qué hago? ¿Cómo voy a llenar ese vacío? Pues me voy a ir de parranda. Estoy, me abandonó, ¿verdad? Mi esposa, ¿qué hago? Pues me consigo otra, un clavo saca otro clavo y buscamos llenar los vacíos como nosotros pensamos. La verdad es que nada puede llenar ese vacío sino solamente, ¿qué puede llenar ese vacío, hermanos? El amor de Dios. Y por eso es importante que tú vengas a la iglesia, porque aquí es donde tú encuentras el amor de Dios. Amén. Y dice la Escritura que debemos de amarnos los unos a los otros. Dios es amor, amados hermanos, y es por eso que uno de los versículos más conocidos del mundo nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué fuimos salvados, hermanos? Por el amor de Dios, porque de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Amén. Ok. ¿Cuál es el idioma en ese reino de amor, hermano? ¿Cuál es el idioma en el reino de Dios?
Es un idioma de amor, ¿verdad? Porque si estás viviendo en el reino de Dios, el lenguaje, el idioma no va a ser el odio, el rencor, el resentimiento, sino es un lenguaje de ¿qué? De amor. Entonces los ciudadanos del reino, número uno, amamos. Y número dos, ¿cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es nuestra comunicación? El amor, hermano. ¿Y quién es la prueba de que este reino funciona? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino por amor. ¿Y cuál era su lenguaje de qué, hermano? De amor. ¿Él condenaba a la gente? No, la amaba. Y la perdonaba. Y la sanaba. Amén. Entonces, el idioma del reino de Dios es amor. ¿Cómo se aprende este idioma? ¿Cómo se aprende el amor? ¿Cómo podemos aprender el idioma de amor del reino de los cielos? ¿Y cómo se aprende el amor? Hay que enseñar a amar, pues la verdad es que no sabemos cómo, o es posible que tengamos una idea distorsionada del amor. Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Que no sabemos lo que es el amor. Incluso me atrevo a pensar que muchos se casaron sin amor. Porque nadie nos ha enseñado qué es el amor. Y lo que vemos, ¿verdad? Lo que nos enseñaron nuestros padres, nosotros creemos que este es el amor. Imagínate, hay mujeres que viven con violencia y piensan que eso es amor. ¿Verdad? Piensan que eso es amor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase de pégame pero no me dejes? Si no me pega es que no me ama. Porque para esas personas ese es su conocimiento del amor. Pero vamos a aprender aquí lo que es el amor, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La instrucción del Señor Jesús fue de hacer discípulos, enseñándoles a vivir en el reino de ¿qué, hermano? De Dios. El reino de amor, ¿hasta qué? Hasta que lo guarden, hasta que lo hagan. Entonces, el Señor Jesucristo nos dio una comisión, acuérdense, ¿verdad? La gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos discípulos que están aquí? Enseñarles. ¿Qué les vamos a enseñar? Las cosas que Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Que las entiendas, que las guardes y que las hagas. Eso se tiene que aprender. Un discípulo es aquel que está aprendiendo la palabra de Dios y el que está haciendo la palabra de Dios. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que Dios quiere que podamos aprender? Que el reino de Dios es un reino de amor. Primero que lo entiendas, que lo guardes y después que lo hagas. Tú no puedes decir que eres un ciudadano del reino y andar con odio, vivir con rencor, con resentimiento. Porque en el reino de Dios no hay nada de eso, hermano. Y entonces el Señor nos va a enseñar a través de este discipulado cómo podemos amar. Cuando el escriba le preguntó al Señor Jesús cuál era el principal mandamiento, el Señor contestó, ¿cuál era el primer gran mandamiento, hermanos? Que era amar al Señor con todo el corazón, el alma, la mente. Y el segundo mandamiento semejante a este, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, dos mandamientos de los cuales depende toda la ley y todos los profetas, y eso es lo que el Señor quiere que aprendas en esta primera sesión. Número uno, que a quién debes de amar por sobre todas las cosas, a Dios. Número dos, que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, número uno, aprenderlo, guardarlo y hacerlo. Porque tú no puedes decir que amas a Dios a quien no ves si a tu prójimo que lo ves no lo amas. Entonces, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ayude a entender, ¿verdad? En esta noche, que abra el entendimiento de cada uno de nosotros para que usted pueda entender que lo primero que Dios nos manda a hacer es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, algo interesante es que el Señor no le dijo que el Señor no le dijo qué es lo que se tenía que hacer para cumplir estos mandamientos. Amén. Todo el mundo tiene su medida para amar a Dios,
Padre, al prójimo y a sí mismo. Es decir, cada quien ama a Dios como él cree, como él entiende, como le han enseñado sus padres. De aquí vienen las más de 5,000 religiones oficiales en el mundo, más las que no son oficiales. Estas religiones son las medidas que los hombres han hecho para cumplir como ellos consideran que se debe amar a Dios Padre, al prójimo y a uno mismo. De hecho, parece que cada individuo en el planeta tiene su propia idea o medida, ¿verdad?, para lograr los mandamientos principales. Algunas medidas son bien estrictas y podríamos decir que estos son los fariseos modernos. Hay otras que son bien suaves y débiles y muy liberales. Es decir, cada quien interpreta el amar a Dios por sobre todas las cosas como él quiere. Se refiere a los fariseos que eran muy estrictos, ¿no? Es que se tiene que hacer así. Pero también los muy liberales que, pues se fue ahí de pachanga, no importa, no pasa nada. Entonces, ¿de dónde tenemos que basar nosotros para amar a Dios? En sus mandamientos, en su palabra. No es ni lo que dice una religión ni la que dice otra religión, sino lo que dice Dios. Que lo guardes y que lo hagas. Acuérdense que la fe es creer y obedecer. Dado el hecho de que estos dos mandamientos son los más importantes, y si nosotros los cumplimos, el Señor Jesús dijo que habríamos cumplido toda la ley de Moisés. ¿Se da cuenta de la importancia de obedecer esos dos mandamientos, hermano? ¿Sí se da cuenta o no se da cuenta? Entonces usted se tiene que esforzar por amar a Dios con todas sus fuerzas y amar a su prójimo como usted mismo, porque de esos dos mandamientos depende toda la ley. Si usted cumple con amar a Dios y amar a su prójimo como a usted mismo, entonces cumple toda la ley. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que esforzarnos por amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Pues lo cantamos, ¿verdad? Amo a Cristo. Amo a Cristo. Dejo todo por Él. Me rindo solo a Él. Y entonces ya puedes entender por qué dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Porque Él te ama. Y le pongo un ejemplo, ¿verdad? De un matrimonio, ¿verdad? Que se ama. Si el esposo ama a su esposa y la esposa ama a su esposo, ¿usted cree que no le da celos de ver a su amada que está con otra persona? ¿Sí le da celos o no le da celos? No, dice Noemí, no. Sí, claro, ¿por qué? ¿Por qué me da celos? Porque la amo, porque es mía. ¿Verdad? El Señor me la dio a mí. La desposé, me casé con ella. Entonces necesitamos amar a Dios porque el amor a Dios y al prójimo es el cumplimiento de la ley. ¿No sería importantísimo saber cómo cumplir estos dos mandamientos sin llegar a equivocarnos con la medida de alguien más o aún inventar nuestra propia medida? ¿Sí será importante aprender estos dos mandamientos, hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces aquí es donde ya viene lo importante, hermano, porque si usted aprende esto y lo pone en práctica, entonces las bendiciones de Dios van a venir sobre nuestra vida. ¿Amén? Avanzo. El Señor Jesús dijo que las palabras que Él habló no eran suyas, sino ¿de quién eran las palabras que hablaba Jesús, hermano? Del Padre que le envió. ¿No sería glorioso que el Señor Jesús nos dijera exactamente cómo cumplir estos dos mandamientos y así evitar tanta confusión? No solo evitaríamos la confusión, sino que verdaderamente estaríamos agradando al Padre al hacer su voluntad o deseo. ¿Cuándo es que vamos a hacer la voluntad de Dios? Cuando le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Porque una persona que ama a Dios no peca, hermano, no desobedece a Dios, sino que hace su voluntad. Porque cuando tú conoces a Dios dices, no le puedo fallar. Y me acuerdo, ¿verdad?, de esa figurita que les puse en una predicación, ¿verdad? Que el temor a Dios es amar tanto a Dios, hermano, que no quieres desobedecer, que no quieres fallar. Entonces por eso a veces tenemos que pensar lo que cantamos. Amo a Cristo y si lo desobedeces, pues ¿cuál amor? Entonces ponga mucha atención, hermano, lo vuelvo a repetir. ¿No sería glorioso que el Señor Jesús nos dijera exactamente cómo cumplir estos dos mandamientos y así evitar tanta confusión? No solo evitaríamos la confusión, sino que verdaderamente estaríamos
agradando al Padre al hacer su voluntad o deseo. ¿Qué es lo que el Padre quiere de nosotros, hermano? ¿Qué es lo que el Padre quiere de nosotros? Que haga su voluntad. ¿Y cuándo vas a hacer su voluntad? Cuando lo ames. ¿Sí me estás escuchando? Así es que dile, Señor, yo enamórame de ti. Encontramos que estos dos mandamientos principales dicen que debemos amar en tres relaciones, hermanos. Fíjese lo que dice este mandamiento: amar al Padre por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces son dos mandamientos, pero incluye tres tipos de amor: amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como a mí mismo y amarme a mí mismo, ¿ok? Dice, encontramos que estos dos mandamientos principales dicen que debemos amar en tres relaciones. Número 1, al Padre. Número 2, al Hijo y a nosotros mismos. ¿Cuál de estas relaciones es más importante? Esto sería como si tuviéramos una mesita de tres patas y nos preguntamos, ¿cuál de las tres patas es más importante? La respuesta lógica es que las tres son iguales en importancia, pues si falta una de las patitas, las otras dos no funcionan. Entonces, las tres relaciones son importantes. Número 1, amar al Padre por sobre todas las cosas. Número 2, amar a mi prójimo. Y número 3, amarme a mí mismo. Y si yo le pregunto a usted que se ama, todos me dirían que sí, sí se ama. Pero si lo meditas, te vas a dar cuenta que no te aman, ni siquiera tú. Porque no te cuidas, porque te descuidas, porque no obedeces a Dios. Pues nos damos cuenta que no nos amamos a nosotros mismos. Página 13. Si nuestra relación con el Padre Celestial está mal, hermanos, hará inoperante en la relación con el prójimo y con uno mismo. Si la relación con el prójimo está mal, hará inútil la relación con el Padre o con uno mismo. Si la relación con uno mismo está mal, hará inefectiva la relación con el Padre y con el prójimo. ¿Verdad? Porque dice un pensamiento: nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes amor por ti, hermano, no le puedes dar amor a los demás. Entonces haces inoperante el amar al Padre, el amar al prójimo, porque ni siquiera te amas a ti mismo. Ok, si la relación con uno mismo está mal, bueno, por el contrario, si la relación con el Padre está bien, esto nos ayudará a tener una buena relación con nosotros mismos y con los demás. Si la relación con nosotros mismos está bien, nos ayudará en nuestra relación con el Padre y con el prójimo. Al igual que si nuestra relación con el prójimo está saludable, esto nos ayudará con nuestra relación con el Padre y con nosotros mismos. Concluimos pues, hermano, que estas tres relaciones de amor deben estar funcionando en todo tiempo. Número 1, amar al Padre, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y número 2, amar a tu prójimo. Y número 3, amarte a ti mismo. Amén. ¿Cómo lo podemos conseguir? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se logra esto? Si nosotros mismos no sabemos cuál es la verdadera medida para amar al Padre, al prójimo y a uno mismo, como debemos, ¿no sería glorioso que Dios mismo nos diera su medida para amar al Padre, al prójimo y a uno mismo? ¿Cuántos quieren aprender a amar al Padre, al prójimo y a uno mismo? Así no tenemos que estar fallando, usando medidas falsas para cumplir estos dos mandamientos principales. Gloria a Dios que en su amor y misericordia envió a Jesucristo para enseñarnos a amar al Padre. ¿Para qué Dios envió a su Hijo? Para enseñarnos a amar al Padre, al prójimo y a nosotros mismos. El Señor Jesús armó su medida de amor para amar al Padre, al prójimo y a uno mismo. ¿Dónde está esta medida de amor que nos enseña Jesucristo? Ponga mucha atención, hermano. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Ahí es donde nosotros vamos a aprender cómo amar al Padre, cómo amar a nuestro prójimo y cómo amarnos a nosotros mismos. Y de eso se trata este discipulado. Él nos dejó ahí, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Leyes para ayudarnos a poder aprender a amar al Padre, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Estos tres capítulos
hablan del pasaje conocido como el Sermón del Monte, hermano. Ahí el Señor nos da, subráyele, nos da 11 características de cómo son los ciudadanos del reino de Dios. Ahí nos da 11 características de cómo son los ciudadanos del reino de Dios. O sea, nos está diciendo, mira, estas 11 características son las que tiene que cumplir todo ciudadano del reino de Dios. ¿Cuántos aquí son ciudadanos del reino de Dios, hermano? Entonces tienes que aprender esas 11 características de cómo te debes de conducir en el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Número 1, 11 características de los ciudadanos del reino de Dios y 6 leyes de amor para amar al prójimo. ¿Cuántas leyes de amor para amar al prójimo, hermano? 6 leyes que tenemos que aprender y que tenemos que cumplir para aprender a amar a nuestro prójimo. 6 leyes. Y 7 leyes de amor para amar al Padre Celestial. 7 leyes que nos da el Señor en su palabra para aprender a amar a quién, hermano. ¿Cuántos quieren aprender a amar al Padre? Wow, yo sí quiero. Ya no quiero batallar. Ya no quiero andar batallando, ya no quiero andar pecando, ya no quiero andar en error, en equivocación. Yo quiero amar al Padre. Amén. Y luego, 6 leyes de amor para amarnos a nosotros mismos. ¿Dónde se encuentran estas leyes, hermano? ¿Dónde se encuentran esas leyes? En la palabra. Acabo de decir dónde están. En Mateo 5, 6 y 7. Entonces, lo que recomienda el pastor que diseñó este discipulado es que nos podamos aprender de memoria Mateo 5, 6 y 7. Y siempre que hablo con él me dice, ¿cómo vas? ¿Ya lo memorizaste? Mateo 5, 6 y 7. Se empieza por un versículo y luego ahí te vas, hasta que memorices los 3 capítulos. Porque esos 3 capítulos son los que nos enseñan cómo amar al Padre, cómo amar al prójimo y cómo amarnos a nosotros mismos y de esa manera hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos toman el reto, hermano? Es un reto difícil. Y me dijo el pastor, bueno, pues empieza por leerlos y vuélvelos a leer y léelos otra vez hasta que vayas entendiendo estas leyes que te van a ser de gran bendición. Porque esas leyes son las leyes de ¿dónde, hermano? Del reino de los cielos. Los 2 mandamientos principales, el amar a Dios y al prójimo y a uno mismo, son como los rieles en la vía de un tren. Dice, uno solo no basta, hermanos, pues ambos son necesarios. Imaginemos a un tren fuera de los rieles, puede encender y hacer mucho ruido, pero no avanza. Ya te puedes congregar y puedes servir, ¿verdad? Y puedes hacer mucho ruido. Pero si no amas a Dios, si no estás obedeciendo sus mandamientos, no avanzas. Y lo que el Señor quiere para esta casa es que podamos avanzar. Entonces usted que está aquí, dele gracias a Dios. Diga, gracias, Señor, por este discipulado, porque tú quieres que yo entienda tus principios y que avance en el reino de los cielos. ¿O quieres seguir estancado? O mucho ruido y pocas nueces, hermano. ¿No? Esos son muy ruidosos, pero mira, ni siquiera avanzan. Amén. Así hay muchos cristianos hoy en día los cuales hacen mucho ruido pero no avanzan porque no están cumpliendo estos 2 mandamientos principales. La razón por que muchos cristianos no cumplen estos 2 mandamientos principales es porque nadie les ha enseñado a vivir. ¿Por qué no cumplen los cristianos estos 2 mandamientos, hermano? Porque nadie les ha enseñado a vivir. Quizás tú ya los habías oído, quizás allá hasta lo sabes, ¿no? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero la clave es enseñarlos y que los vivas. Porque si no eres como un lorito, ¿verdad? Que si tú le enseñas a un lorito a decir estos 2 mandamientos, ¿qué va a hacer el lorito? Se los va a aprender. Pero no va a entender nada. Pero tú no eres un lorito. Tú tienes que aprenderlos y tienes que vivirlos. Es decir, que si tú estás entendiendo hoy que el primer gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces amo a Cristo y dejo todo por Él.
le amo solo a Él, le sirvo solo a Él. Entonces ya no solamente lo sabes, sino que ya lo estás viviendo. Ya en tu corazón tienes un deseo por estar en la presencia de Dios, por pasar todos los días en la presencia de Dios, por conocer más a Dios, por enamorarte más de Dios, por no dejarte de congregar, por ser el primero en llegar a las reuniones, por servir, porque ya no solamente sabes que tienes que amar a Cristo, sino ya lo estás viviendo, hermano. Entonces es lo que dice aquí, que muchos cristianos cometen el error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie les ha enseñado a vivirlo, a ponerlos en práctica. Entonces dice en Hechos capítulo 1, que Lucas le está diciendo a Teófilo: oh excelentísimo Teófilo, en el primer tratado, ¿verdad?, en el libro del Evangelio de Lucas, que narré todas las cosas que el Señor Jesucristo empezó a hacer y a enseñar. Hacer y enseñar. ¿Y qué es lo que quiere el Señor que hagamos? Lo mismo, ¿verdad? Que hagamos y que enseñemos. Y que enseñemos y que hagamos. O sea, que te enseñe yo el primero y segundo mandamiento y que también lo hagas. Y que a su vez tú enseñes a otros, para que entonces se vayan multiplicando los discípulos. Por eso el Evangelio llegó hasta nuestros días, porque fue enseñando, primero se lo enseñó a 12, y esos 12 se lo enseñaron a otros, y 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 aquí estamos. Pero entonces esos más de 2000 años, ¿verdad?, se ha distorsionado lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar. Hoy en día todos tienen, ¿verdad?, sus enseñanzas, ¿verdad?, los de esta religión, los de aquella de denominación, y nos desapegamos de lo que Dios dijo. Pero el Señor quiere que entiendas lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y a enseñar. Entonces, discipular es hacer y enseñar. Entonces, no solamente enseñarte que tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo y a ti mismo, sino que lo vivas. Es decir, que eso se vea, ¿verdad? Que cuando tú veas, híjole, mira, viene con qué ganas de alabar a Dios, mira cómo está alabando a Dios, mira cómo entra en la presencia de Dios, mira cómo ama a su prójimo. Porque ahorita vamos a ver más adelante aquellos que llegaron: Señor, echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos a los enfermos. Y tú podrías decir: wow, qué cristianazos, ¿no? Apártense de mí, no los conozco. Ahorita lo vamos a ver. Esto nos lleva a la pregunta si estos son los mandamientos más importantes, ¿verdad? Si estos son los mandamientos más importantes, hermano, ¿por qué esto no es lo principal que enseñamos a vivir en el cristianismo hoy en día? Hoy en día hay muchas enseñanzas, pero no estamos enseñando esto: amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos y vivirlo, y dar evidencia que efectivamente lo estamos haciendo. Hoy en día se enseña de todo, hermano. Usted puede ir a cualquier iglesia, a las mega iglesias, y le van a enseñar de todo menos esto. Y esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo que hiciera. Pero desafortunadamente hoy la gente le cree más, ¿verdad?, al hombre que a Dios. Nada más póngale ahí al radio y va a ir: wow, vamos. Cuando lo que Dios dijo, que les enseñemos a que guarden los 2 mandamientos y que los hagan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van a empezar a hacer, hermano? Porque esa es la clave, de eso se trata, hermano, de hacerlo. Ok, ya avanzo. Si estos son los mandamientos más importantes, ¿por qué esto no es lo principal que enseñamos a vivir en el cristianismo hoy en día? La razón es porque estos 2 mandamientos van ligados a la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones que el Señor Jesús nos dio, y eso no lo estamos cumpliendo porque tampoco sabemos lo que es hacer un discípulo. Pues, ¿cuál es la gran comisión, hermano? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Y eso va ligado con qué, hermano? El hacer discípulos. ¿Cuándo es que tú vas a ir a ser discípulo? Número 1, cuando ames a Dios por sobre todas las cosas, y cuando ames a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú no amas a Dios, ¿tú crees que vas a ir a ser discípulos, hermano? ¿Tú crees que vas a amar a tu prójimo? Entonces medite ahí en su corazón, en su mente: ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo discípulo? ¿Estoy yendo? ¿Estoy predicando el Evangelio? Porque esa es la clave.
Para que la gente permanezca y para que la gente se afirme en Dios, tiene que ser discípulo. Y ahorita vamos a ver lo que es un discípulo, hermano. El Señor Jesús nos dio la gran comisión de ir por todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que les enseñáramos a los discípulos a guardar las cosas, ¿verdad? ¿Qué les debemos enseñar, hermano? A guardar las cosas que el Señor Jesús nos mandó. Si el amar a Dios el Padre, amar al prójimo y amarse a uno mismo son los dos mandamientos más importantes, ¿no sería enseñar esto a lo que el Señor Jesús nos manda en la gran comisión? Si esos son los dos mandamientos más importantes, ¿qué es lo que tenemos que enseñar, hermano? Eso, ¿verdad? ¿Qué queremos aquí? Discípulos que amen a Dios por sobre todas las cosas. Entonces alguien que ama a Dios, no tienes problemas con él, hermano, porque quiere obedecer a Dios, porque quiere entregarse a Dios, porque su deseo es: amo a Cristo, solo a Cristo, y doy todo por él. Amén, hermanos. Ok. Podríamos concluir que el hacer un discípulo después que éste ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador y haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que enseñarle a amar al Padre y al prójimo y a sí mismo. Pues hoy en día se enseñan muchas cosas menos esto. Pero si yo te enseño que ames al Padre y a tu prójimo como a ti mismo, vamos a avanzar. Hay otras cosas que les vamos a enseñar a los discípulos, pero estos dos mandamientos son básicos. Diga conmigo, son básicos. Pues son el fundamento del amor del edificio espiritual que el Espíritu Santo quiere construir sobre la vida del discípulo. El discípulo no nace, sino que, hermanos, se hace. Y es por eso que el Señor Jesús dijo que fuéramos por todas las naciones e hiciéramos, ¿qué, hermano? Discípulos, enseñándoles a guardar las cosas que Él mandó. Hasta que les enseñemos a guardar las cosas que el Señor Jesús mandó, no hemos hecho un discípulo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, si yo no le he enseñado a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a usted mismo, pues no he hecho un discípulo. Y esa es la manera en que será llena la tierra de la palabra de Dios, cuando podamos hacer un discípulo. Así es que usted también tiene que aprender esto y hacer ¿qué? Un discípulo. Sigo avanzando. En nuestro idioma hay muchas palabras que han perdido su significado con el tiempo, y la palabra discípulo es una de ellas. Estamos hablando de la palabra discípulo en el contexto del cristianismo. Si no tenemos una definición clara de lo que el Señor Jesucristo dice que es un discípulo, tendremos un conflicto mental cada vez que escuchemos la palabra discípulo. ¿Ustedes tienen claro lo que es un discípulo? ¿Verdad? Porque a eso nos mandó el Señor a hacer ¿qué? Discípulo. Entonces ahorita lo vamos a ver. Nos saltamos todo ese párrafo porque habla del árbol y nos vamos al párrafo de hasta abajo. Dice, lo mismo pasa cuando se habla de un discípulo en los círculos cristianos, ya que algunos piensan que un discípulo es uno que simplemente, ¿qué, hermano? ¿Cuántos piensan que un discípulo es uno que sigue a Jesús nada más? Dice, otros piensan que el discípulo es aquel que ha tomado un curso de 12 semanas, ¿no? Ya tomó 20 cursos, ya es un discípulo. O un año. Otros piensan que el discípulo es una palabra para referirse a un cristiano comprometido de otro que no lo es, ¿verdad? Ese está comprometido, ese sí es discípulo, y el otro que no está comprometido, ese no es discípulo. El peor de los casos, amados hermanos, es aquella persona que ni tiene idea de lo que es un discípulo. Así que cada vez que oye la palabra discípulo, su mente queda ¿en qué, hermano? En blanco. Entonces tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es un discípulo? Porque el Señor nos mandó a ser, ¿qué, hermanos? Discípulos. Entonces aquí los que se van afirmando, esos son los que podríamos decir que están, ¿verdad?, siendo discípulos. Porque están aprendiendo ¿a qué? Amar a Dios. Y cuando tú amas a Dios, Alfredo,
lo pones en primero. Amo a Cristo. Lo doy todo por Él. No necesito nada más. Eres mi todo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos quieren ver las bendiciones de Dios? En este libro vamos a usar una definición del discípulo que nos ayudará a todos a pensar lo mismo cada vez que mencionamos la palabra discípulo. Y es la siguiente. Ahí está la definición de discípulo, hermano. Si trajo marcatextos, ¿verdad? Subraye. Un discípulo es, ¿qué es un discípulo, hermano? Es un seguidor, diga conmigo, es un seguidor del Señor Jesucristo. Número 1. Número 2, que permanece en Él. Número 3, para hacer la voluntad del Padre. Número 4, en el poder del Espíritu Santo. Y número 5, que se lo enseñe a otros hasta que lo hagan. Eso es ser un discípulo. Uno que sigue a Jesús, que permanece en Jesús, que hace la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y que se lo enseña a otros. Entonces tenemos que discipular para replicarnos, para multiplicarnos, hermano. Y cuando empecemos a ser discípulos, ¿qué va a pasar? Esta congregación va a empezar a crecer. Porque un discípulo es el que ama a Dios y es aquel que permanece y es aquel que se entrega. Y entonces empezamos a edificar sobre la roca que es Cristo. ¿De dónde sale esta definición? Veamos esto con más detalle. Vamos a ir viendo parte por parte para que usted pueda entender mejor. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él. O sea, no nada más lo sigue, sino que permanece en Él. Vamos a ver. Esto parece obvio, pero algunas personas que ya han tenido bastante contacto con el Evangelio del Señor Jesucristo todavía no han hecho su decisión de ser seguidores del Señor Jesucristo. ¡Wow! Lo vuelvo a leer. Esto parece obvio, pero algunas personas que ya han tenido bastante contacto con el Evangelio del Señor Jesucristo, han pasado muchos años en la iglesia, todavía no han hecho su decisión de ser seguidores del Señor Jesucristo. Son congregantes, pero no han decidido seguir a Cristo. Ellos todavía están en la etapa de ¿qué? Ven y mira. Juan nos habla de esta etapa aparte del proceso de acercarse al Señor Jesucristo. Cuando nos cuenta acerca de los dos discípulos de Juan el Bautista que quisieron seguir a Jesús. Jesús les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Entonces hay mucha gente que viene, pero nada más viene a ¿qué? No, viene a ver. No se involucra, no crece, sino que nada más viene a ver. Hoy día tenemos muchas personas que están visitando las iglesias o las reuniones cristianas y solamente están mirando cómo es que son las cosas, pero todavía no se deciden a seguir al Señor Jesús. El Señor quiere llevarnos a esta etapa de ven y mira, de esta etapa de ven y mira, a una etapa más profunda y es ven y sígueme. O sea, ya pasaste mucho tiempo aquí, ya miraste, ya viste, pero ahora el Señor te dice, ahora ven y sígueme. Ya no nos sale ser un observador nada más, sino que ahora sigue a Jesucristo. ¿Cuántos quieren seguir al Señor, hermano? ¿Verdad? Porque ya aquí todos ya llevamos años en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya llevamos años en Cristo. Ya has venido y has ¿qué? Mirado, ya te sabes todo. Pero ahora el Señor te dice, sígueme. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿qué le dijo a Felipe, hermanos? Sígueme. Ven y sígueme es una etapa o nivel de compromiso mayor que ven y mira. ¿Cuántos quieren pasar al siguiente nivel? Ya no solamente de venir y mirar, te vienes y ves, ¿qué está haciendo Dios? No, pues siguen los míos. No, creo que ya llegaron otros. Creo que ya está. Ahora quiere el Señor que pases a la siguiente etapa. Ven y sigue. Porque ese es el proceso del discípulo. No te puedes quedar nada más en
venir y mirar. Pero el que sigue a alguien se puede ir quedando atrás, hermano, o seguir de lejos, o seguir de vez en cuando, y es por eso que el Señor Jesús nos lleva a una etapa o nivel superior, y ese nivel es permanecer con Él. O sea, te lleva de la etapa de ven y mira a ven y sígueme, y después te lleva a una etapa superior que es permanecer con Él. Los discípulos, ¿verdad? Los llamó, vinieron, miraron, lo siguieron y permanecieron con Él. ¿Y permanecieron hasta cuánto, hermano? Hasta la muerte. Y ellos sí podían cantar este cantito, ¿verdad? Este canto. Dejo todo por Él. Amo a Cristo. Amén. En Juan 15, del 1 al 10, allí se menciona la palabra permanecer 10 veces, hermanos. Sigamos con nuestra definición de discípulo. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesús, Jesucristo, que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre. ¿Ya estás aquí permaneciendo en Él? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, hermanos? ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer la voluntad del Padre. Vamos a ver. Veamos esta parte de hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Diga conmigo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces es una declaración tremenda, hermano, porque no todo el que viene aquí y dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y fíjese lo que sigue después, que era lo que yo le mencionaba. Muchos me dirán en aquel día, ¿verdad? Cuando el Señor venga, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuál es el contexto de esto que estamos hablando? ¿Cuál es el contexto, hermanos? A ver si alguien me sigue. Fuerza, hermana. Hacer la voluntad del Padre. Entonces, imagínate, esos andaban echando fuera, ahí no en la radio, en la televisión, campañas, jornadas, ¿no? Echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo milagros. Señor, ¿qué les dice el Señor? Apártense de mí. Claro que eso es parte del reino de Dios, ¿verdad? El hacer milagros, el profetizar, el sanar enfermos. Pero estos no estaban haciendo la voluntad del Padre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, si estamos haciendo la voluntad del Padre, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La voluntad del Padre es la cosa más importante que podemos hacer en esta tierra. ¿Qué es la cosa más importante que podemos hacer en esta tierra, hermanos? La voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que obedezcamos sus mandamientos. ¿Cómo se le conoce a este libro? ¿Antiguo y Nuevo qué? ¿Antiguo y Nuevo qué? Testamento. ¿Y qué es un testamento? Algo que contiene una, ¿qué, hermanos? Una herencia. Y en una herencia, en un testamento, ¿qué es lo que se deja? ¿Qué es lo que se deja ahí escrito? La voluntad, ¿verdad? Del Padre. Por ejemplo, mi hermano Jaime, ¿verdad? Que tiene muchos hijos. Él tiene que hacer un testamento para ver qué le va a dejar a cada uno de sus hijos. ¿Y qué es lo que va a expresar en ese testamento? Su voluntad. ¿Y qué tienen que hacer los hijos para recibir esa herencia? Hacer la voluntad del Padre. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Ya dejó el papá la herencia, su voluntad. Ya leyeron la voluntad del Padre los hijos. No, yo quiero eso. A mí me hubiera tocado el Audi, el Camaro que me dejó mi papá. No, la voluntad de tu Padre fue que te quedaste con el bochito. Ahora sométete a la voluntad de tu Padre. Entonces, este testamento es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que tenemos que hacer. Amén.
Es lo más importante que podemos hacer en la tierra. De tal manera que el Señor Jesús dijo que podemos profetizar en su nombre, echar fuera demonios en su nombre y hacer muchos milagros en su nombre. Y aún así perdernos de hacer la voluntad de Dios. Es decir, que aquellos que andan echando demonios, que andan sanando enfermos, no necesariamente están haciendo la voluntad del Padre. Porque muchas veces lo hacen por otros intereses. Lo hacen por vanagloria, lo hacen para ser vistos, pero no hacen la voluntad del Padre. Ok. Por las palabras del Señor Jesús sabemos que hacer estas cosas no es la voluntad del Padre en sí misma, aunque estas cosas están envueltas en su voluntad. Esto dice que con mucho cuidado pues se puede malinterpretar de que no pudieran estar en contra de profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. O sea, eso es real, pero lo tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Al contrario, estamos a favor de estas cosas, pero con el entendimiento de que la voluntad del Padre es lo primero que debemos hacer. Profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros será necesario a medida que vamos haciendo discípulos. Pero lo principal es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que les tenemos que enseñar a los discípulos, hermano? Hacer la voluntad del Padre. Y entonces vemos en las iglesias que cometen el error, ¿verdad? Porque si una iglesia se mueve en liberación, ¿qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que enseña? A liberar. Si una iglesia se mueve en sanidad, ¿qué es lo que enseña? A sanar. Si una iglesia se mueve en profecía, ¿qué es lo que enseña? A profetizar. Pero lo que tenemos que enseñar es hacer la voluntad del Padre. Y haciendo de la voluntad del Padre podemos sanar enfermos, podemos profetizar y podemos echar fuera demonios. En el nombre de Jesús. Amén. Si la voluntad del Padre es tan importante, hermanos, ¿la conoce usted de tal manera que podrá tomar un papel y lápiz y escribirla? ¿Conocen la voluntad del Padre? ¿Que podría tomar un papel y escribirla? ¿La está viviendo, hermano? ¿Se la está enseñando a otros? Si fallamos en la primera pregunta, ¿cómo podremos estar cumpliendo las otras dos? Si no conocemos la voluntad. ¿Dónde podemos encontrar la voluntad del Padre, hermano? ¿Están atentos? ¿En dónde? ¿Pero en dónde? ¿En dónde? Sí, en la palabra, ya sé que en la palabra, perdón. Mateo 5, 6 y 7. Ahí está la voluntad del Padre. Y ahorita, bueno, ahorita no nos va a dar tiempo, pero ya vimos que son, a ver si tomaron nota, ahí está, que son, aquí lo tengo, 11 características de cómo son los ciudadanos del reino. 11 características. 6 leyes de amor para amar al prójimo, 7 leyes de amor para amar al Padre y 6 leyes de amor para amarnos a nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere, que hagamos su voluntad. Amén. Uno se pregunta, ¿cómo puede el Señor Jesús pedirnos que hagamos la voluntad del Padre si nunca nos la ha dicho? Sería injusto de parte de Él hacernos este pedido, y en Él no hay injusticia. El Señor sí nos ha dicho cuál es la voluntad del Padre. Estas palabras del Señor Jesús que acabamos de leer en Mateo 7 son el final del Sermón del Monte. Y en Mateo 5, 6 y 7, Él acaba de decirnos claramente cuál es la voluntad del Padre. ¿Dónde está la voluntad del Padre, hermano? Mateo 5, 6 y 7. Y por eso el pastor dice, apréndasela de memoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman el reto, hermano? Wow. Así es que en cada reunión vamos a estar preguntando si ya se van aprendiendo los capítulos. Avanzo rápidamente, hermano. Continuemos con nuestra definición del discípulo. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad en el poder del Espíritu Santo. Observemos ahora esta parte en el poder del Espíritu Santo. Las leyes de amor que el Señor Jesucristo pide en lo que Él declara que es la voluntad del Padre, Mateo 5, 6 y 7, son imposible cumplirlas en nuestro propio esfuerzo, o sea, con nuestra propia carne. Es por eso que necesitamos, ¿qué necesitamos, hermanos, para cumplir la voluntad del Padre? El poder del Espíritu Santo.
¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y cómo va a venir el poder del Espíritu Santo? Amando a Dios por sobre todo. Es por eso que necesitamos el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo muy claro en Romanos 8 del 1 al 10, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino ¿cómo? Conforme al Espíritu. ¿Cómo debemos de andar, hermano? ¿Verdaderamente andamos conforme al Espíritu o todavía andamos en la carne? Tenemos que vencer la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entre más yo vivo en el Espíritu, ¿verdad? Más Dios me libra de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, hermano? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas piensan? Entonces, si tú andas en el Espíritu, ¿en qué estás pensando, hermano? En las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, diga conmigo, no pueden agradar a Dios. Entonces, si estoy viviendo en la carne, pues simple y sencillamente no puedo agradar a Dios. Tengo que vivir una vida en el Espíritu. Esa es su voluntad. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí, hermanos? No es de él. Pablo hace eco de esto mismo en Gálatas 5, 16, 18. Digo pues, andad, ¿en qué debemos andar, hermano? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cómo me puedo dar cuenta si ando en la carne o en el Espíritu? En las reuniones de oración. Venir a orar será una obra de la carne o del Espíritu. Espíritu. Y quedarme en mi cama a dormir, que será una obra de la carne o del Espíritu. De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús dijo que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Las leyes de amor del reino de Dios son imposibles de vivir en el poder humano. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere que entendamos, que solamente lo podemos lograr sometiéndonos al Espíritu Santo de Dios. Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Siga. Entonces, ¿se da cuenta cómo Dios ha venido hablando de todo esto, hermanos? Que hagamos la voluntad de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, ya no vamos a ser los mismos. Ya no vamos a ser los mismos. Ok, sigamos con nuestra definición de discípulo, ya vamos a terminar la última parte. Un discípulo es un seguidor de Jesucristo que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y se la enseña a otros para que la guarden y la hagan. Eso es un discípulo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, heme aquí? ¿Qué tienes que ser? Seguidor del Señor, permanecer en Él, hacer su voluntad en el poder del Espíritu Santo y enseñárselo a otros. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Y se le enseña a otros hasta que la guarden. Aquí está la reproducción del discípulo, ya que si éste no se reproduce, el evangelio del reino se detiene. El Señor Jesús
cuando dio la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20, dijo que el discípulo se hace después de bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces acuérdese, ¿verdad? Que es cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Arrepiéntase y bautícese. Y una vez que ya fuiste bautizado, a ver, levante su mano los que ya fueron bautizados. Levante su mano. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue, hermano? Discipularlo. A ver, levante mano los que no se han bautizado, porque vamos a tener bautizos. Ahí está Noemí, uno. ¿Qué más? Acá dos chiquitas, ¿verdad? Ya hay que enseñarle lo que es el bautismo. ¿Qué más? Allá Yael, Dana. Wow, ya tenemos varios, entonces ya podemos hacer ese. Hoy fuimos a hacer como los dos espías, fuimos a reconocer el terreno para los bautizos. Entonces ya nada más hay que anótense con Suri, los que se van a bautizar, anótense con Suri, ¿verdad? Y vamos ya a fijar una fecha para que toda la iglesia nos vayamos, ¿verdad? Y ahí los bauticemos y después del bautizo nos gocemos, nos alegremos en el Señor con una carne asada. Ay, no, ¿verdad? Mejor en el espíritu, ¿verdad? Mejor así, con un ayuno y oración. Amén, hermanos. Ok. Ahora que entendemos la definición un poco más amplia de lo que es un discípulo del Señor Jesucristo, nos hacemos la pregunta: ¿esta es la clase de discípulos que se están haciendo hoy, hermanos? Si la respuesta es no, entonces en el poder del Espíritu trabajemos para que esto cambie. En este libro veremos cuáles son las características de los ciudadanos del reino, 6 leyes de amor para amar al prójimo, 7 leyes de amor para amar al Padre y 6 leyes de amor para amarnos a nosotros mismos. Todo esto de la boca del mismo Señor Jesús. También veremos temas importantes como el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y la mesa del Señor. Le invito a que continúe leyendo este libro para que veamos cuál es la voluntad del Padre con más detalles y aprendamos a ser discípulos del Señor Jesús para que podamos hacer muchos discípulos y así poder vivir en el reino de Dios. Amén. Entonces este fue el principio y cada vez se empieza a poner mucho más interesante. Los que ya tienen su manual, pues vayan leyendo, no importa, léanlo. No importa que se adelante, porque cuando estemos dando la clase usted pueda entender mejor de lo que estamos hablando. Que Dios les bendiga. Nos pasamos a los diezmos y las ofrendas. No se me vaya, todavía tenemos anuncios. Pasamos al tiempo de diezmos y ofrendas. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén, amén, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a pasar rápido a los diezmos. Si necesitas un sobre, levanta.